Buenos días a los medios de comunicación. Bien, esta conferencia de prensa es para fijar la posición del grupo parlamentario de Morena en voz de nuestro coordinador, el senador Eduardo Ramírez, primero sobre las ternas que mandó la Suprema Corte de Justicia para tanto para la Sala Superior del Tribunal del Poder Judicial Electoral del Poder Judicial de la Federación, como de la Sala Regional Especializada, así como la resolución de ayer de la Corte respecto a los nombramientos de los comisionados del Instituto Nacional de Acceso a la Información Pública. Entonces, le damos la palabra a nuestro coordinador, Eduardo Ramírez. Gracias, senador César Cravioto. Respecto al pronunciamiento que emite Morena, déjenme decirles que como grupo parlamentario sí hemos cumplido cabalmente con nuestra responsabilidad. Tan es así que nombramos a 2 comisionados, una comisionada, un comisionado. El Poder Ejecutivo, en uso de sus facultades, ejerció su derecho de veto. En ese contexto nosotros cumplimos a cabalidad con nuestra responsabilidad para nombrar a los integrantes de este órgano autónomo. En un segundo momento nombramos al tercer comisionado, en el que no se alcanzó una mayoría calificada. Entonces, de parte nuestra hemos cumplido conforme a los lineamientos constitucionales. Por el otro lado, el INAI, el Instituto Nacional de Acceso a la Información, promovió una acción de controversia constitucional alegando la omisión, y la Suprema Corte de Justicia de la Nación, quien llevaba una ponencia, era la ministra Loretta, y fue nuevamente turnado a otro ministro para que pudiera presentar otro proyecto en este resolutivo. Ha decidido la Suprema Corte emplazarnos para que dentro del periodo ordinario constitucional que arrancamos del 1 de septiembre al 15 de diciembre se pueda discutir y, en su caso, nombrar a los integrantes de este órgano. Nosotros respetamos ese proceso, pero aquí le decimos a la Corte que en el Senado tenemos una autonomía plena y tenemos una discusión amplia dentro del grupo parlamentario. Aquí hay posiciones al interior que no coinciden. Hay quienes nos han manifestado, tanto compañeras y compañeros, que los órganos autónomos fueron cuotas de poder que le cedieron a la oposición para legitimar su actuación y de esa forma incorporarlos. Primero, tenemos que normar un criterio en esta definición política, y en un segundo momento vamos a construir la posibilidad de llegar a una discusión al Pleno. Pero advierto, cumpliremos con la parte del resolutivo, pero lo que no se garantiza es la mayoría calificada. Esa es facultad exclusiva del Senado de la República. Repito, vamos a cumplir cabalmente con este resolutivo. Pero además, quiero expresarles que dentro de las propuestas de los comisionados y comisionadas que están en la convocatoria pasada, hay una serie de señalamientos de quienes participaron en ese proceso. Entonces, podemos construir
una nueva convocatoria, dejar desierta la anterior y poder construir con perfiles más independientes y más neutrales. Eso es respecto a la parte del INAI. Respecto a la sala superior, nosotros hemos tomado la sala especializada, hemos tomado una definición de no acompañar a ninguna de las propuestas enviadas por la Corte, porque vienen de una ponencia, prácticamente de una oficina, vienen 3, y hemos tomado una definición clara en el que no vamos a acompañar y vamos a rechazar la propuesta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que nos envía para nombrar a una integrante de esta sala. Esos son el pronunciamiento que nosotros hacemos, y no sé si quiera comentar algo el senador Cravioto, el senador Antonio Álvarez Lima respecto a este tema, que por ahí lo vi. Ok, muy bien. Entonces, coordinador, si nos los permite, podríamos pasar al apartado de las preguntas, sí, de parte de los compañeros de la fuente. La primera pregunta es de Claudia Flores Barreto, de N+. Hola, buenos días, senador Ramírez, y a todos los senadores y senadoras. Preguntarle, ¿no temen, senador Ramírez, estar faltando a la obligación constitucional de nombrar? Porque implica pues también la obligación de lograr consenso, sobre todo usted siendo presidente de la Junta de Coordinación. ¿No teme usted que se le finque a usted o a los demás alguna responsabilidad? Y por un lado, y por otro lado preguntarle también, en el tema de los de esta sala especializada que está usted anunciando rechazan la terna, ¿puede pasar lo mismo si es que los perfiles no les llenan el ojo, por decirlo así, con las 2 vacantes que va a haber en la sala superior, y que también ya hubo una depuración de perfiles que les va a mandar la Corte, que ya les hizo llegar? ¿No habrá riesgo de una parálisis, digamos, institucional en la sala especializada, en la sala superior, en el INAI? Me gustaría conocer su punto de vista. Gracias. En el caso del INAI, nosotros vamos a cumplir. Lo que no garantizo es la mayoría calificada, porque esa depende de los consensos que se puedan llevar a cabo en los próximos días. No estoy diciendo que definitivamente no lo vamos a alcanzar. Lo que estoy es solamente advirtiendo que la mayoría calificada se construye con todos los grupos parlamentarios. Si aceptan las propuestas que lleva Morena, pues yo creo que se puede construir. Si no aceptan las propuestas que lleva Morena, pues vamos a seguir prácticamente sin alcanzar la mayoría calificada. En ese sentido, senador, usted habla de la posibilidad de declarar desierta la anterior. ¿No es una posibilidad? ¿Eso se va a hacer una nueva convocatoria? Puede darse, porque los perfiles que ahí se señalan en el dictamen no reúnen los requisitos de confianza y de neutralidad para el grupo parlamentario de Morena. En un segundo momento, en la sala especializada, nosotros no podemos avalar que vengan de una sola ponencia, de una sola persona, 3 propuestas, porque pareciera como que se pusieron de acuerdo y dejaron fuera a otros perfiles que reunían seguramente los mismos requisitos, pero que pudieran garantizarnos una neutralidad para el proceso que se viene para el 2024. Por eso es que nosotros vamos a rechazar esta propuesta. Es una definición que hemos tomado como grupo parlamentario, y en el tema de sala superior no quiero adelantarme, será un tema que discutiremos en los próximos días. Gracias. Andrea Becerril, de La Jornada. Perdón, buenos días a todos. Sobre el mismo tema del INAI, el presidente en la mañana decía que él no se iba a meter, por supuesto, que es decisión de otro poder, pero que le parece que es un órgano que tiene un presupuesto demasiado alto, que podría incluso disminuirse, más que pensar en más comisionados. Eso por un lado. Y por el otro, en este caso de los magistrados de sala especializada, ¿ustedes cuentan con el apoyo de la oposición, o Morena por sí misma puede decidir regresar la terna? ¿Ya lo hablaron con los demás grupos, o es decisión nada más de Morena?
Contesto en el orden de las preguntas. En la parte que el presidente expresa de que se deberían reducir el presupuesto, nosotros nos sumamos a ese llamado. De un presupuesto de 1,000 millones de pesos, que se reduzca al 50%. Yo creo que es un buen momento de mandar una señal de austeridad republicana. Lo hemos hecho en el Poder Legislativo, lo hemos hecho en el Senado de la República, lo han hecho otros órganos. No veo el por qué el INAI tenga que prevalecer un presupuesto excesivo en el que sus resoluciones administrativas no deberían contar con tanto presupuesto. Eso sería una buena señal de parte del INAI, que se redujeran al 50% de su presupuesto que le asigna la Cámara de Diputados. En la segunda pregunta, sí estoy platicando con los grupos parlamentarios, les he expuesto la inconformidad de mis compañeros y compañeras, estoy intentando construir un consenso, pero aún hay algunos grupos que están en la consulta con su grupo parlamentario. Yo seré respetuoso, pero sí lo estoy haciendo. Pero se vota hoy. Se vota el día de hoy. Perdón, y sobre los dos magistrados de Sala Superior del Tribunal, ¿lo van a analizar dentro de la bancada y cuándo estaría la decisión? Porque hoy tenían que darle entrada y no está en la agenda. El día de hoy la mesa directiva va a turnar a Comisión de Justicia para que en su defecto la Comisión de Justicia haga las comparecencias, saque el requisito de idoneidad y esperaremos una segunda reunión del grupo parlamentario de Morena si es que reúnen o no los requisitos estas propuestas. Gracias. Luis Méndez, de 11 Noticias. ¿Qué tal, senador? Buenos días. A mí me gustaría que nos explicara cuáles serían estos elementos o requisitos que deberían tener las nuevas propuestas para comisionados del INAI y cuáles serían las características que tienen los pasados y que no logran este consenso. ¿Por qué no se logra ese consenso para apoyar estas ternas de comisionados? Te lo voy a dejar Bueno, primero ha dicho la oposición que la propuesta que ponga Morena en la mesa la van a acompañar. Vamos a ver si es cierto. Ya nos dijo nuestro coordinador que vamos en el periodo que está en curso, vamos a avanzar, pero vamos a ver si es cierto que los de la oposición, las propuestas que meta Morena, pasen. Hay que recordar que la que sí salió del Senado, pues la propuesta masculina había sido de los peores calificados y la propuesta femenina pues había sido candidata del PAN. Entonces, obviamente, cuando se analizó en el Ejecutivo, en el poder Ejecutivo, pues se vio que no eran idóneas. Y si no se alcanza el consenso, como también ya lo dijo el coordinador, pues entonces se iniciaría otro procedimiento para que con una nueva convocatoria llegaran nuevos perfiles. Pero vamos a ver si dentro de los que hay verdaderamente cumple su palabra la oposición y apoya lo que la mayoría plantee. Y aprovechando que tengo el uso de la palabra, yo digo que por eso es tan importante la ruta que se ha trazado el Movimiento de Transformación Nacional, la cuarta transformación del Plan C. Si nosotros logramos para la próxima legislatura una mayoría calificada, 2/3 partes, con Morena, el Verde, el PT, pues entonces sí, ya será responsabilidad de la cuarta transformación sacar todos estos nombramientos, porque ya tendríamos 2/3 partes. Por eso el pueblo de México tiene que ser muy inteligente, tiene que ser muy listo ahora en junio del próximo año y que se logre el plan C, porque con eso entonces ya no podríamos decir es la oposición, porque ya saldrían todos los nombramientos con 2/3 partes y todas los cambios constitucionales que se requieren para seguir transformando el país, porque ya tendríamos mayoría, 2/3 partes con
los grupos parlamentarios aliados a la Cuarta Transformación. Le quiero hacer dos preguntas. La primera es, ayer el senador Eduardo Ramírez emitió un video en donde decía, dejaba un poco ahí a la duda, hablaba de un poco de injerencia entre poderes, entre el poder legislativo y el poder judicial. Mi pregunta directa es, ¿el senador Eduardo Ramírez considera que hay una injerencia del poder judicial en el poder legislativo? Y la segunda, ¿por qué consideran que la Suprema Corte de Justicia de la Nación está exigiendo los nombramientos del INAI cuando hay otros nombramientos que están pendientes específicamente del Poder Judicial a niveles estatales? Gracias. Bueno, de parte de la postura que el día de ayer posicioné, la Suprema Corte no puede obligar al Senado a nombrar. La Suprema Corte puede emplazar a su discusión, a su análisis y en su caso de encontrarse la aprobación, pero de ninguna manera pueden obligarnos y a mandatarnos como diciéndonos lo que vamos a hacer y cómo debemos votar. Eso no se puede hacer porque vivimos en una auténtica división de poderes. ¿Entonces considera que si hay una injerencia o no? No, porque el resolutivo no vino en términos de un mandato y saquen la mayoría calificada, solamente nos emplaza a la discusión. ¿Cuál es la segunda pregunta? Lo de los nombramientos, ¿por qué consideran como grupo parlamentario que se insiste en estos nombramientos del INAI cuando faltan una serie de nombramientos infinitos que implican al Poder Judicial en los niveles estatales? Nosotros tenemos muy clara nuestra definición en los términos de los órganos autónomos. Desde los años 90 se empezaron a generar una serie de reformas a la Constitución. Primero empezaron con compartir el poder. En los 90 el PRI a la cabeza, Acción Nacional en la antes Procuraduría General de la República. Y de ahí surgió la idea de poder generar una autonomía para legitimar este tipo de nombramientos, pero que no fueran por parte del Ejecutivo, sino más bien por ratificación del Senado. Se siguieron ampliando y se siguieron haciendo órganos autónomos. Nosotros traemos un tema de definición política que hemos decidido acompañar al presidente, con su visión, con su plataforma, que además fue consultada en plaza pública en el año 2018. Y es por eso que no nos hemos y ni nos moveremos un centímetro de lo que planteamos en plaza pública y de lo que vamos a defender dentro del Senado de la República. En el tema de nombramientos, son nombramientos que requieren de mayorías calificadas. Hablamos de los órganos jurisdiccionales, como son las salas regionales electorales, como son las salas locales electorales, donde cada partido tiene sus irreductibles, pero donde también nosotros, como integrantes de Morena, y voy a poner el claro ejemplo, Guanajuato, prácticamente esa sala está en manos de la oposición, del gobierno estatal, y tenemos los compañeros quienes están solicitando y compañeras que se incorporen miembros, que se incorporen neutralidades, que se incorporen juristas que tengan un compromiso con la democracia. Y entonces eso no nos ha permitido construir, y nosotros también tenemos irreductibles en los estados. En esos estados donde no estamos en condiciones de una contienda equitativa, paritaria, una contienda transparente. Por eso es que no se ha podido construir, y yo espero que en los próximos meses estos nombramientos se le dé salida. Les pregunta ahora el columnista Francisco Garfias. Nada más para preguntar si nos podría dar el nombre o de qué oficina salió la terna, porque usted dice que salió de una sola oficina, si nos puede decir de qué oficina, el nombre de quién, y si en este asunto también no están acompañando al presidente, es decir, si no es una sugerencia de Palacio Nacional que se rechace la terna. No, de la oficina que salió es del magistrado Felipe de la Mata. De ahí salen las 3 propuestas, que ahora quisieron mandarlo a otra sala, pero salen las 3. No, en el tema
del Ejecutivo se nos respeta nuestra decisión. Carlos Guzmán, de CMX Noticias. Vamos a precisar, senador, buen día para todas y todos. Si no mal recuerdo, es el artículo 86 constitucional que pone lo que usted decía, que la Suprema Corte no puede obligar a nada en el tema del Senado de la República o el Legislativo Federal. Es que me precise si es el artículo 86. Y la otra, sí me gustaría preguntarle, el día de ayer se dio una reunión en el tema político entre Claudia Sheinbaum y legisladores de la Cámara de Diputados afines a Ebrard. Es preguntarle si se está contemplando, o usted sabe, como presidente de la Jucopo, si hay alguna posibilidad de que también se dé esta misma reunión aquí en el Senado con los legisladores, senadores afines a Marcelo Ebrard. Mira, en la parte de los compañeros que estuvieron con el licenciado Marcelo Ebrard, ellos traen su ruta, sus acercamientos en sus términos, en sus tiempos. Nosotros como grupo parlamentario tenemos que abonar a la unidad y es un tema que dejo a la coordinadora nacional que está en su trabajo y en su quehacer de sumar a todos. Y en el caso del artículo constitucional, si lo recuerda, el artículo 86, según nos decía el senador Armenta en alguna ocasión, pero no sé si sé específicamente. ¿Qué comentaba? ¿Dónde viene que el Poder Judicial no puede ordenarle al Poder Legislativo a hacer sus tareas? Específicamente el tema de nombrar o no nombrar. No, a ver, independientemente del artículo 86, la división de poderes está garantizada en nuestra Constitución. Somos un sistema federal y en el sistema federal están las entidades, están los municipios. Somos un sistema republicano, no somos una monarquía constitucional, y al ser un sistema republicano se establecen la auténtica división de poderes, es decir, el poder se comparte en estos tres, que es el poder legislativo, el poder ejecutivo y el poder judicial. Ni uno ni otro puede invadir nuestras esferas de competencia, de ninguna manera. Pueden emitirse resoluciones en el judicial, pero de ninguna manera en el sentido del voto de cada uno de nosotros. Ahí no hay manera, como tampoco nosotros podemos decirle a la Suprema Corte cómo nos gustaría que resolvieran los temas cuando dejan en libertad a los delincuentes. Esos temas es una gran discusión que debemos de dar. Nosotros no podemos obligar tampoco al judicial. Ojalá y hagamos un nuevo rediseño constitucional, pero eso tendría que ser en la convocatoria de un poder constituyente. La última pregunta es de Arturo Cerda, de Latín. Gracias, buenos días, senador. Primero preguntarle su sentir respecto de haber quedado al menos en primera instancia fuera de estos aspirantes para competir por la candidatura de Morena en su estado. Y segundo, ¿qué opinión tiene respecto de este video que dimos a conocer de José Antonio Aguilar Castillejos recibiendo dinero, bueno, recibiendo al menos sobres en el mismo estilo de lo que él hizo con los hermanos del presidente de la República, donde les dio dinero, y que a este aspirante pues está en una misma operación, un video grabado por el propio David León? Gracias. A ver, te respondo y lo quiero comentar y dejar muy claro. Yo tuve la invitación por parte del Comité Estatal de los consejeros de Morena en Chiapas. Opté por la decisión del Comité de Elecciones Nacional porque ahí hay un requisito indispensable que es la encuesta de reconocimiento. Yo no quise salir por un grupo de 120 personas. Quise salir por el reconocimiento del pueblo de Chiapas. Creo en ese método. Creo en que las reglas del juego son claras y me someto a ese escrutinio. Por eso es que opté por la vía del reconocimiento que se está levantando. Eso es en primera instancia. En segundo momento, lo hice para respetar a mis compañeros y compañeras que han hecho un gran trabajo dentro de Morena y que tenían las condiciones también para salir adelante. Fue en términos de entendimiento político. Esa es la ruta que escogí y que lo he dicho de manera pública y de manera muy abierta. En el segundo, la segunda pregunta,
yo no emitiría ningún juicio al respecto porque no se ve con claridad. Los compañeros de Morena, todos tienen derecho a participar y no veo yo el hecho de que un video donde no es claro, donde no se ve con objetividad lo que ahí se recibe. Entonces, yo conozco a José Antonio, tengo una muy buena apreciación de él, ha trabajado muy fuertemente, aspira a ser gobernador y ha llevado a los programas sociales del presidente de la República, a los más pobres, a los más necesitados, y eso ha generado que muchos chiapanecos que vivían en condiciones de pobreza, ahora vivan en condiciones de mejor desarrollo humano. Yo creo en su honorabilidad, creo en su trabajo y le deseo suerte en su aspiración. ¿Valdría la pena una explicación de su parte o alguna investigación por parte del partido para aclarar la situación? No, yo no veo problema alguno en esos temas. Sería todo, coordinador. Muchísimas gracias a usted y a las demás senadoras y senadores. Con la venia de mis compañeros, vuelvo a pedir el apoyo de los medios para que hagamos público un tema muy sensible. Hoy, este mes de octubre, es el mes en contra del cáncer de mama, el mes de la sensibilización. Les pido su ayuda para que se difunda que esta enfermedad que nos abate es más fácil prevenir que lamentar. Muchísimas gracias y muy amables. Gracias, senadora Margarita. A ustedes, gracias. Y que vamos a encender el Senado todo el mes de octubre para que se visibilice. Hoy lo encendemos a las 7 de la tarde con otras comisiones, con la sociedad civil, para que cuando menos se acuerden, hombres y mujeres, que vale más prevenir que lamentar. Muchísimas gracias. No, gracias a ustedes. Gracias.